Hola, bienvenidos a la parte quinta de el tema de radiación y antenas de la asignatura Sistemas de Radiocomunicaciones Navales y Compatibilidad Electromagnética. Estábamos hablando de las cavidades resonantes, os habla el profesor Carlos Mascareñas. Habíamos estado viendo en la parte cuarta, la última era las antenas en espiral, ya fueran planas o cónicas. Y ahora podemos ver también que aparte de la espiral plana y cónica de un solo hilo, se puede también hacer de varios hilos, de 4 hilos, por ejemplo, de 4 brazos. ¿Vale? Estas son las antenas típicas del Inmarsat C y del Iridium cuando se montan en los palos de los barcos. En este caso, fijaros que lo tenemos en horizontal. En el caso de los barcos, se pondrían en vertical. ¿Por qué? Pues porque en elevación tiene directividad, está muy bien para radiar lejos, pero no hacia arriba, y en azimut es omnidireccional. Bueno, si le damos la vuelta, pues sería omnidireccional en elevación y en azimut sería un poco directiva. Bien, no tiene mucha ganancia, tiene unos 50 grados de elevación, pero bueno, lo suficiente para que un barco pueda comunicarse por satélite. O un vehículo, un coche, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí tenemos una espiral doblemente polarizada, a izquierdas y derechas y de forma sinusoidal. No se ve muy bien el dibujo como es, pero se puede encontrar por internet fácilmente. Y lo que vemos es que es casi isotrópica, tanto en elevación y azimut, pero tiene una cierta directividad hacia el lado hacia donde mira. En este caso hacia el eje Y, pues tiene una directividad bastante interesante. La misma ganancia que el dipolo, y se utiliza fundamentalmente en UHF y SHF. Aquí tenemos la antena díscona, que es la que estaba yo buscando antes. Fijaros, son dipolos cruzados, 4 dipolos cruzados, y luego 4 reflectores para evitar que radie hacia abajo y que reciba desde abajo, sino que reciba para arriba, siempre. Con lo cual lo que tenemos es muy buena comunicación con satélites y aeronaves, con elementos aeroespaciales. Y esto que tenemos aquí es un doble, o sea, es un dipolo, pero con forma de caja, dipolo de banda ancha. Esta es de comunicaciones, esta antena suele ser normalmente de laboratorio. Por eso digo que es de banda ancha porque tiene muchos dipolos unidos entre sí, con lo cual aumenta la superficie eléctrica del dipolo. Bien, aquí tenemos la bicónica, que la que estábamos viendo antes, ese dipolo de banda ancha. Trabaja exactamente igual que un dipolo, no tiene demasiada ganancia, pero tiene unas frecuencias muy interesantes de trabajo, como puede ser entre 500 MHz y 40 gigas. Aquí está el dipolo bicónico, pero con una placa por delante, placa metálica. Y bueno, pues el diagrama de radiación más o menos es el mismo, pero las frecuencias son mucho mayores. Aquí tenemos ya frecuencias, o sea, que son conos y cavidades resonantes típicas de laboratorio. Esto es una cámara anecoica, que es el sueño de mi vida, pero es una cámara anecoica, que lo que hace es que absorbe mediante estos elementos las radiaciones y es como si estuviéramos en el espacio libre, pero se encuentra instalada dentro de una jaula de Faraday o caja metálica inmensa que impide que entren radiaciones de fuera, con lo cual es el sumum del investigador en radiaciones, lo que todos nos gustaría tener en nuestros laboratorios. Y luego unos sistemas computerizados para emisión y recepción, y en un PISPAS podemos hacer el ensayo que queremos de forma totalmente automatizada. Aquí tenemos un cono, una bocina. Esas mismas bocinas pueden ser, por ejemplo, unos guiaondas ranurados. Aquí tenemos un tubo guiaondas con un montón de rayitas, que eso es lo que utiliza el radar, y entonces lo que estamos haciendo es una especie de array de antenas de SHF, y aquí tenemos una antena
a ver, ¿cómo lo digo yo? Una antena logarítmica dentro de una cavidad resonante. Es decir, no van a entrar los ruidos por los costados, ni por arriba, ni por detrás, y vamos en esta cavidad a solo transmitir hacia arriba y además para muchas frecuencias. Nos va a valer esa especie de dipolo que tenemos aquí. Bien, ¿cómo funcionan las bocinas? Pues las bocinas tienen unos tamaños específicos y funcionan como una trompeta, es decir, directivamente. Puede tener, dependiendo del tamaño de la X y del diferencial de X y diferencial de Z, pues un ancho de haz más grande o más pequeño. Tiene muy buena ganancia y están fundamentalmente preparadas para iluminar antenas parabólicas, por lo general. Y entonces ya aumentas la ganancia de la bocina con la ganancia de la antena parabólica. Puede estar polarizada. Aquí no está polarizada, simplemente radia. Y aquí le podemos meter unos filtros en horizontal o en vertical para que radien en una sola polarización. Hombre, también radian la otra, pero con mucho menos. ¿Vale? Las antenas parabólicas. Aquí tenemos desde las antenas de Inmarsat de los barcos, a los cuales tiene que haber un seguimiento en elevación y en azimut. Esta sería la carcasa que tapa la antena parabólica para que no se estropee con la lluvia ni con los rociones. La típica antena parabólica de casa, donde está realmente la antena está aquí, en el LNB, y esto es el reflector parabólico, pero la antena de recepción está metida aquí en el LNB, una vertical y otra horizontal, y las antenas de los satélites, que cuando hace falta que lleguen con mucha potencia a tierra, pero no tienen mucha potencia en el satélite, pues le metes una antena parabólica, o sea, un reflector parabólico con la antena radiante ahí en el foco. Bien, aquí tenemos una chapucilla que me encontré en un barco, que era donde estaba la antena de Inmarsat, en el cascarón, metieron la antena parabólica de televisión por satélite. ¿Ves? Es esta misma, que había la antena de Inmarsat A, de Japan Radio Company, y aquí sale el LNB para poder ver la televisión cuando estás en tierra, como estás amarrado, puedes ver la televisión vía satélite. Y esta es la antena de Inmarsat M, que lo que lleva es, en vez de ser una parábola, es una antena plana, que puedes mover en azimut. Bien, ¿cómo funciona una parábola? Una parábola puede ser de distintos tipos. Esta es de foco centrado, fijaros el reflector y aquí estaría la antena transmisora o receptora, y trabaja como, no como un láser, pero vamos, casi, con lóbulos de 1 a 10 grados. Cuanto más grande es el reflector, más pequeño es el lóbulo y más difícil de apuntar, pero más ganancia tiene, entre 20 y 30 dB. Si antes teníamos en el iluminador 10 dB, pues fijaros, 10 dB con una antena grande, 40 dB, y eso son 10.000 veces la potencia que le metas en la antena que esté en el foco centrado. Gregoriano es que tienes el reflector primario, un reflector secundario, y en el medio del foco del secundario tienes la antena transmisora receptora. También tienes entre 20 y 30 dB, no te hace falta que sea tan grande y también tienes una directividad bestial. ¿Por qué las frecuencias límites son de 400 MHz a 13 GHz? Por el tamaño del plato. Acordémonos que el primer radioastrónomo, que no fue Hansky, sino fue un radioaficionado, que era Grote Rivers, este tenía para recibir en 146 megaciclos, banda de aficionado, en su casa, en el jardín de su casa, una parábola de 9 metros de diámetro. Claro, los vecinos decían, este está como una puñetera cabra, está chalado. Pues sí, yo también diría lo mismo, también me gustaría tener esa antena, pero desgraciadamente no lo pude tener. No lo puedo tener. Y era para trabajar en 144 MHz. Aquí ya estamos hablando de 400 para arriba, que tenemos mayor ganancia, las antenas son un poco menores. El satélite QO100 está transmitiendo en 10 GHz. O sea que una antena de televisión normal y corriente nos vale. Y aquí ya estamos las antenas Yagis. Esta es una antena Yagi de 1240 MHz para transmitir en ATV en banda de aficionado con su rotor, ¿vale?
Y estas son antenas de laboratorio de UHF. Y vemos las cavidades resonantes, perdón, las cavidades absorbentes de la cámara anecoica, que me llevan de cabeza, porque no puedo tenerlas. Por dinero, no por otra cosa. Bien, otras antenas Yagis pueden ser, en vez de lineales, pueden ser logarítmicas, como esta de acá. Esta es una antena logarítmico-periódica. Esta es una antena también logarítmico-periódica con el radiador y el reflector en forma de mariposa o en forma de dos triángulos unidos por la base. Y esta es una antena, una y dos antenas logarítmico-periódicas de una cabeza de un misil. Entonces, esto es la cubierta, se le pone encima, se atornilla al misil de seguimiento, por ejemplo, de aviones, de aeronaves, y aquí estamos radiando en varias frecuencias, llega hasta aquí arriba, y puede hacer el seguimiento de sus propias emisiones tipo radar y derribar el avión que se le está que se le pone por delante, que se le ordena. Bien, os invito a que escuchéis la sexta parte del capítulo de radiaciones del grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz. Os habla el profesor Carlos Mascareñas. Un abrazo.